Mi hermano menor y yo fuimos aceptados en la Universidad de Stanford, pero mis padres solo pagaron su matrícula. Él se lo merecía, pero tú no. En la ceremonia de graduación, mis padres vinieron a asistir. Pero cuando vieron lo que había hecho, y lo que estaba a punto de hacer, sus caras se pusieron pálidas como un fantasma. Altamente con elogios. Hola, mi nombre es Ethan Miller. Tengo 28 años. Y si miras mi vida ahora, podrías pensar que soy un tipo afortunado. Estoy sentado en una oficina en Pinnacle Financial Technologies, donde ventanales de cristal del suelo al techo se abren a una vista deslumbrante de San Francisco, con las luces de la ciudad centelleando como estrellas bajo mis pies. Soy un especialista en estrategia aquí, fundamental para impulsar a Pinnacle del top 5 al trono de la industria fintech, superando incluso el imperio de mi familia, Miller Financial Solutions. Pero si rebobinas unos años, verías a un Ethan diferente, un niño criado a la sombra del favoritismo en una familia adinerada, donde el amor se medía con expectativas distorsionadas y un favoritismo injusto. Mi familia vivía en Pacific Heights, el barrio más rico de San Francisco, en una mansión de 3 pisos con paredes cubiertas de cristal con vistas a la bahía. Desde el exterior, era una escena perfecta, lujosas fiestas de vino, Rolls Royce aparcados en el garaje y mis padres, Richard y Eleanor Miller, la pareja poderosa detrás de Miller Financial Solutions, la compañía fintech líder en Estados Unidos. Pero por dentro, las cosas no eran tan deslumbrantes como el candelabro Swarovski que colgaba en el salón. Crecí junto a mi hermano gemelo, Caleb. Y aunque éramos idénticos, cabello castaño oscuro, ojos azul profundo, sonrisas torcidas cuando estábamos estresados, nuestros padres nos veían a través de lentes completamente diferentes. Caleb era la luz, la esperanza, el heredero ideal. Tenía una oratoria impecable, una sonrisa encantadora y la habilidad de hacer que todos en la habitación se giraran. Desde joven, Caleb sabía cómo hacer reír a nuestros padres, contar un chiste perfectamente sincronizado o halagar a mamá con un ramo de flores enormes en su cumpleaños. Yo era diferente. No era bueno para hablar con fluidez. Prefería sentarme en un rincón, trastear con números, analizar gráficos o leer libros de estrategia financiera que papá dejaba sobre la mesa. Pero a los ojos de mis padres, yo era solo el hermano mayor inteligente pero aburrido, alguien que carecía de cualidades de liderazgo. Cada vez que escuchaba eso, sentía como si me estuvieran estrujando el corazón, pero aprendí a tragar el dolor. Recuerdo vívidamente una fiesta de Navidad cuando tenía 15 años. La mansión estaba bañada en cálidas luces doradas, el aire lleno del aroma a pino fresco y galletas de jengibre. Los invitados, CEOs, inversores, socios de Miller Financial Solutions, se reunían en el salón, con las copas de vino brillando en sus manos. Papá subió a Caleb para que se parara a su lado, presentándolo como la futura estrella de la compañía. Caleb, con un suéter rojo brillante y una sonrisa confiada, compartió una historia sobre cómo convenció a un compañero de clase para que invirtiera en una acción simulada, haciendo que la habitación estallara en carcajadas. Me quedé en un rincón, sosteniendo un vaso de sidra de manzana, observando la escena y sintiéndome como un extraño. Mamá me miró, ofreciendo una leve sonrisa. Ethan, ¿por qué no intentas decir algo? Aprende de tu hermano. Murmuré algo sobre un análisis de mercado que había leído, pero ella solo asintió cortésmente antes de darse la vuelta. Papá ni siquiera se molestó en mirarme. Al día siguiente, Caleb recibió un Rolex de edición limitada de nuestros padres por ganar un concurso de oratoria escolar. Yo también recibí un regalo, un viejo libro de gestión financiera que papá había reciclado de su estantería. Esto te sienta bien, dijo, con voz inexpresiva. Sonreí, le di las gracias, pero cuando volví a mi habitación, tiré el libro contra la pared. No se trataba del valor del regalo. Era la forma en que me miraban, como si no fuera digno de su atención, del amor que recibía Caleb. El favoritismo no se detuvo en los regalos. Caleb acompañaba a nuestros padres a eventos de negocios, se sentaba en reuniones de las que yo solo oía hablar de segunda mano. A los 16 años, a Caleb le regalaron un Porsche deportivo, mientras que yo recibí una bicicleta usada y el consejo de aprender a ser independiente. No odiaba a Caleb. ¿Cómo podría, si era mi hermano, el único en la casa que se colaba en mi habitación a medianoche para compartir una barra de Snickers? Pero cada vez que lo elogiaban y mimaban, sentía un vacío creciente en mi pecho. Me preguntaba, ¿qué hice mal? ¿Por qué no era lo suficientemente bueno? Mi abuela, Florence,
fue la única luz en aquellos días oscuros. Vivía en Napa Valley, en una pequeña casa rodeada de extensos viñedos. Cada verano, Caleb y yo éramos enviados allí. Pero mientras a Caleb le encantaba correr por el jardín o jugar videojuegos, yo prefería sentarme con la abuela, escuchando sus historias. Era una ex periodista financiera, una mujer feroz que construyó una carrera en un mundo de hombres de trajes y corbatas. Eres como yo, me decía, revolviéndome el pelo. Inteligente, paciente, pero no ostentosa. El fuego en ti arderá con fuerza, Ethan, pero no será porque alguien más lo encendió. Lo harás tú mismo. En aquellas tardes en Napa, me sentaba en su porche, escuchando sus relatos de emprendedores que superaron la adversidad, desde Henry Ford hasta Oprah Winfrey. Ella me dio libros como El inversor inteligente de Benjamin Graham, y analizábamos estrategias de inversión juntos. La gente podría no ver tu valor ahora, me decía, con los ojos encendidos. Pero el valor real no necesita la validación de nadie. Está en lo que haces cuando nadie te mira. Sus palabras eran como una pequeña llama ardiendo dentro de mí, manteniéndome con los pies en la tierra durante los años de ser ignorado. En la escuela secundaria, me lancé a los clubes de negocios, donde podía brillar sin ser comparado con Caleb. Lideré a mi equipo al primer lugar en una competencia nacional de planificación financiera, construyendo un modelo de inversión que hizo crecer la cartera de una empresa simulada en un 200% en 6 meses. Cuando llevé el trofeo a casa, esperaba que mis padres estuvieran orgullosos. Pero papá solo asintió. Buen trabajo, pero no dejes que estas cosas te distraigan. La empresa necesita líderes, no solo analistas de números. Mamá, ocupada revisando el discurso de Caleb para un evento benéfico, solo dijo, pon el trofeo en la estantería, Ethan. No amontones la casa. Empecé a trabajar a tiempo parcial en una pequeña startup fintech en San Francisco, donde aprendí codificación básica y análisis de datos de mercado. Cada tarde, regresaba a casa en bicicleta bajo las luces de la calle, empapado en sudor pero lleno de una extraña alegría. Allí, nadie me conocía como el hermano mayor de Caleb. Me llamaban Ethan, el tipo que detectó un error en el sistema de pagos de la empresa, el que sugirió una optimización de procesos que ahorró miles de dólares. Por primera vez, me sentí visto. Pero incluso esa pequeña chispa no fue suficiente para borrar la sombra de Caleb. Una tarde, cuando tenía 17 años, escuché a mis padres hablar en su estudio. La puerta estaba entreabierta, y la voz de papá se escuchó, fría y clara. Caleb es el futuro de Miller Financial Solutions. Tiene carisma, visión. Ethan es inteligente, pero solo un respaldo. Mamá asintió. Ethan estará bien. Siempre se las arregla. Me quedé fuera de la puerta, con los puños apretados hasta que temblaron, mi corazón latiendo como si fuera a estallar. ¿Respaldo? La palabra se grabó en mi mente como una herida que nunca sanaría. Regresé a mi habitación furioso, cerré la puerta de golpe y me miré en el espejo, cabello desordenado, ojos cansados. Pero había una chispa en ellos, la chispa de la que había hablado la abuela Florence. Me dije a mí mismo, si solo soy un respaldo, seré el mejor maldito respaldo que jamás hayan visto. Esa noche, escribí mis metas en un trozo de papel, entrar en Stanford, valerme por mí mismo y demostrar que no necesito la validación de nadie para tener éxito. No sabía que solo unos meses después, mis padres tomarían una decisión que destrozaría mi mundo y, al mismo tiempo, encendería un fuego de determinación más feroz que nunca. En la primavera de mi último año de secundaria, Caleb y yo solicitamos admisión en Stanford, especializándonos en economía y tecnología financiera. Era un sueño que había cultivado desde que leí el libro de la abuela Florence sobre emprendedores que cambiaron el mundo. Me imaginaba caminando por los grandes salones de conferencias de Stanford, aprendiendo de mentes brillantes y demostrando que era más que un simple respaldo. Trabajé incansablemente para lograrlo, un promedio de 4.0. Premios en concursos de planificación financiera y incontables horas autoestudiando programación para profundizar mi comprensión de la tecnología financiera. Puse todo mi corazón en mi ensayo para la beca de Stanford, escribiendo sobre mi viaje autodidacta y cómo encontré pasión en los números y la estrategia. Cuando llegó la carta de aceptación de Stanford, grité en mi habitación, aferrándome al teléfono mientras llamaba a la abuela Florence. Lo hice, abuela, dije, con la voz ahogada por la emoción. Ella se rió, su voz cálida. Nunca dudé de ti, Ethan.
Caleb también fue aceptado. Sus calificaciones no eran tan fuertes, 3.4 de promedio, sin premios notables, pero tenía carisma y su ensayo había sido pulido por un tutor costoso. No me sorprendió cuando saltó de alegría, llamando a todos para presumir. Pero no esperaba que mi propia alegría fuera aplastada tan pronto por una fatídica cena familiar. Era un sábado por la noche, y la mansión de Pacific Heights brillaba con una cálida luz dorada. La pulida mesa de comedor de roble estaba puesta con filetes y vino tinto, el tipo que mis padres siempre elegían para ocasiones especiales. Me senté frente a Caleb, forzando una sonrisa mientras mamá preguntaba sobre nuestros planes universitarios. Estaba a punto de mencionar la beca que había solicitado cuando papá levantó la mano, indicando silencio. Tenemos que hablar de la matrícula, dijo, su tono severo. Mi corazón latía más rápido. Sabía que nuestra familia era adinerada. La matrícula de Stanford era calderilla para Miller Financial Solutions. Pero la forma en que papá miró a Caleb, y luego me miró a mí con ojos fríos, me dio una sensación de hundimiento. Caleb, comenzó papá, tu madre y yo cubriremos tu matrícula completa, gastos de manutención y un apartamento cerca de Stanford. Eres el futuro de la compañía y queremos que te concentres en crecer en ese rol. Caleb esbozó una sonrisa radiante, asintiendo con entusiasmo. Gracias, mamá y papá. No los defraudaré, dijo, con la voz rebosante de emoción. Me senté allí esperando que papá dijera algo sobre mí, pero él se aclaró la garganta y se volvió hacia mí. En cuanto a Ethan, dijo con voz plana, eres inteligente. Te las arreglarás. Creemos que puedes encontrar becas o solicitar préstamos. Si es necesario, puedes trabajar a tiempo parcial. Te ayudará a madurar. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas. Mamá asintió, añadiendo, Ethan, siempre has sido independiente. Esta es tu oportunidad para demostrarlo. Los miré, luego a Caleb, quien bajó la mirada, luciendo ligeramente incómodo pero sin decir nada. Quería gritar, golpear la mesa, preguntar por qué me trataban así. En cambio, asentí, susurrando, sí, entiendo. Por dentro, la palabra respaldo resonó, afilada como una cuchilla. Me levanté, me disculpé y me apresuré a mi habitación. Tan pronto como la puerta se cerró, me deslicé al suelo, con las manos cubriendo mi rostro, las lágrimas cayendo en silencio. No se trataba de la matrícula, sabía que podía encontrar una manera. Era la sensación de ser abandonado, de ser considerado indigno del amor que recibía Caleb. Esa noche, no dormí. Me senté en mi escritorio, abrí mi computadora portátil y comencé a buscar todas las becas disponibles. Solicité docenas de programas, desde premios por mérito hasta fondos para estudiantes independientes. Calculé los costos, la matrícula de Stanford era de unos $50,000 al año, sin incluir los gastos de manutención. Con una beca parcial y un préstamo estudiantil, podría funcionar. Pero significaba trabajar a tiempo parcial, quizás de 20 a 30 horas a la semana, mientras mantenía un promedio alto para conservar la beca. Escribí un plan en un trozo de papel, trabajar, estudiar, no rendirse. Lo pegué en la pared junto a una foto mía y de la abuela Florence en Napa Valley, donde ella señalaba un viñedo y decía, crecerás más que esto, Ethan. El verano antes de Stanford, regresé a Napa para quedarme con la abuela. Caleb se quedó en San Francisco, viajando con amigos, todos los gastos pagados por nuestros padres. Pasaba mis días en casa de la abuela, ayudando a cuidar su viñedo y preparándome para mi primer año de universidad. Una tarde, mientras estábamos sentados en su porche, sorbiendo té helado, me tomó la mano. ¿Sabes por qué amo estas vides?, preguntó. Negué con la cabeza. Porque tienen que luchar para crecer. La tierra aquí es dura, pero sus raíces cavan profundo, extrayendo cada gota de agua. Tú eres así, Ethan. Deja que las luchas te moldeen. Te harán más fuerte que nadie. Sus palabras fueron como medicina. Regresé a San Francisco con una férrea determinación. Encontré un trabajo a tiempo parcial en una startup fintech en Silicon Valley, a 20 minutos en autobús de Stanford. El trabajo no era glamuroso de entrada de datos, análisis básico, a veces ir a buscar café para los ingenieros, pero pagaba $15 la hora, suficiente para ahorrar para libros y gastos de manutención. También conseguí una beca parcial de Stanford y un préstamo estudiantil a bajo interés.
Alquilé una pequeña habitación en un apartamento compartido con otros 3 estudiantes, lejos de los dormitorios de lujo en los que vivía Caleb. Mi habitación apenas cabía una cama individual, un escritorio destartalado y un armario diminuto. Pero no me importó. Este era mi comienzo, y me aseguraría de que valiera la pena. En mi primer día en Stanford, entré al salón de clases con una mezcla de emoción y nervios. Los edificios de arenisca, los exuberantes céspedes verdes y la vibrante energía de las mentes jóvenes me hicieron sentir que pertenecía. Pero también sabía que era diferente. Mientras la mayoría de mis compañeros venían de familias adineradas, yo contaba cada centavo, sopesando si comprar un libro de texto o comer una comida adecuada. Caleb, mientras tanto, apareció con un traje nuevo, conduciendo el Porsche que le compraron nuestros padres, y rápidamente se convirtió en el centro de atención en su círculo social. Lo escuché hablar de fiestas en los dormitorios y citas lujosas, y simplemente sonreí, ocultando el amargo escozor. Pero Stanford me trajo un regalo inesperado, Chloe. La conocí en la clase de microeconomía, cuando se sentó a mi lado y me pidió un bolígrafo. Chloe tenía el cabello rubio recogido, ojos cálidos de color marrón y una sonrisa que me hacía olvidar el estrés. «Parece que acabas de correr un maratón para llegar a clase», bromeó, notando el sudor en mi frente después de mi viaje en autobús desde el trabajo. Me reí, contándole mi apretada agenda, y ella escuchó sin juzgar. Ese día, trabajamos juntos en un proyecto de grupo y descubrí que Chloe no solo era inteligente, tenía un gran corazón. Creció en un pueblo pequeño, entró a Stanford con una beca y sabía lo que era luchar para sobrevivir. Chloe se convirtió en mi primera amiga en Stanford. Estudiábamos juntos, compartíamos comidas baratas en la cafetería y a veces nos reíamos de nuestros grandes sueños. «Vas a hacer grandes cosas, Ethan», me dijo una noche mientras estábamos sentados en el césped del campus, mirando el cielo estrellado. «Lo veo en cómo trabajas. Es como si tuvieras un fuego dentro». Sonreí, pensando en la abuela Florence. Quizás tenían razón. Quizás ese fuego estaba ardiendo, y no dejaría que nadie, ni siquiera mis padres, lo apagara. Mientras tanto, Caleb no parecía tomarse los estudios en serio. Faltaba a clases, entregaba tareas con retraso y pasaba la mayor parte de su tiempo de fiesta. Oía compañeros susurrar que Caleb solo había entrado en Stanford gracias a las conexiones de nuestros padres, y eso me hizo sentir triste y enojado. No quería que fracasara, pero no podía negar la silenciosa satisfacción de superarlo en los exámenes. Trabajé incansablemente, estudiando, trabajando, pagando préstamos. Cada noche, de vuelta en mi pequeña habitación, miraba el papel en la pared, trabajar, estudiar, no rendirse. Y me decía a mí mismo que esto era solo el principio. Stanford era un campo de batalla, y yo era un guerrero sin armadura llamativa. Cada día era una carrera contra el tiempo, mañanas en clase, tardes en la startup, noches dedicadas a las tareas hasta el amanecer. Mi habitación compartida era un caos de libros de texto, notas adhesivas pegadas por todo el escritorio y tazas de café frío junto a mi portátil. Pero me encantaba ese ritmo. Me hacía sentir vivo, como si estuviera luchando por algo más grande que yo mismo. Cada vez que el agotamiento me tentaba a rendirme, pensaba en la abuela Florence, en el orgullo en sus ojos cuando le contaba mis proyectos. Y pensaba en mis padres, en cómo me llamaban respaldo. Esa palabra era como una aguja perforando mi orgullo. Pero en lugar de quebrarme, me impulsaba hacia adelante. La clase de blockchain y gestión de riesgos financieros fue donde realmente brillé. El profesor David Chen, un hombre enjuto de ojos agudos, estaba en el atril, hablando de cómo la tecnología podría transformar las finanzas. Me senté en la primera fila, garabateando notas furiosamente, con el corazón acelerado cada vez que hacía una pregunta. Una vez, pidió a la clase que analizara los riesgos de una plataforma de comercio descentralizada. Trabajé durante 3 noches sin dormir, construyendo un modelo predictivo basado en datos reales de la startup donde trabajaba. Cuando lo presenté a la clase, la sala quedó en silencio. El profesor Chen asintió, la comisura de su boca se curvó hacia arriba. Señor Miller, este es un trabajo sobresaliente. Me gustaría reunirme con usted después de clase. Esa reunión lo cambió todo. El profesor Chen se convirtió en mi mentor. No solo me enseñó sobre finanzas, sino sobre pensamiento estratégico, sobre ver el fracaso como una lección. Tienes algo que nadie puede enseñar, dijo,
mirándome a los ojos. Es resiliencia. Pero no dejes que se convierta en una obsesión. Úsala para crear algo grande. Asentí, sintiendo un calor extenderse por mi pecho. Por primera vez, sentí un verdadero reconocimiento. No de mis padres, no de Caleb, sino de alguien que veía mi verdadero valor. Chloe también fue indispensable. No era solo una compañera de estudio. Me mantenía cuerdo en los días en que funcionaba a base de puro agotamiento. Una vez, casi me desmayo en la biblioteca después de trabajar 3 días seguidos sin descanso. Chloe apareció con un café y una barrita de proteínas, bromeando: Ethan, estás intentando superar a Elon Musk en horas sin dormir. Me reí, la primera vez que lo hacía esa semana. Chloe y yo nos hicimos más cercanos, compartiendo más que solo el trabajo escolar. Nos convertimos en un equipo, abordando proyectos de grupo, debatiendo ideas de tecnología financiera, dividiendo comidas baratas de los camiones de comida cerca del campus. Chloe tenía una forma de hacer que todo se sintiera más ligero, incluso cuando estaba al borde del agotamiento. Cuando estaba ansioso por postularme a la competencia de innovación fintech de Stanford, me arrastró al césped del campus y me hizo acostarme, mirando el cielo. Respira, Ethan, dijo. Ya has hecho más que la mayoría de la gente aquí. Confía en ti mismo. Cerré los ojos, sintiendo la hierba fresca debajo de mí. Y por primera vez en meses, sentí alivio. Esa competencia fintech fue un punto de inflexión. Presenté una idea para una plataforma de comercio basada en blockchain, para reducir los costos de transacción para los inversores a pequeña escala. Trabajé día y noche, codificando, construyendo modelos y obteniendo la ayuda de Chloe para pulir la presentación. Después de meses de preparación y ejecución, gané el primer lugar. El premio no fue solo de $10,000 en efectivo, sino una oportunidad de prácticas en una empresa fintech líder. La noticia se difundió rápidamente, y por primera vez, me sentí visible. Mis compañeros de clase comenzaron a verme de manera diferente. No como el hermano mayor de Caleb, sino como Ethan, el tipo que ganó la competencia fintech. Mientras tanto, Caleb estaba en una espiral. Incumplió los plazos de entrega de tareas. Sus calificaciones cayeron en picada, e incluso recibió una advertencia de un profesor por presentar un ensayo plagiado. Supe por amigos que pasaba los fines de semana en fiestas en San Francisco, paseando en su Porsche, alardeando de su futuro estatus de CEO. Para mi tercer año en Stanford, estaba destacando. Tomé cursos avanzados en blockchain, inteligencia artificial y gestión de riesgos, obteniendo A en casi todas las clases. El profesor Chen me introdujo en un grupo de investigación donde desarrollé un algoritmo para predecir la volatilidad del mercado. Mi trabajo en la startup también progresó, me dieron mayores responsabilidades, desde el análisis de datos hasta la propuesta de mejoras del sistema. Cada mes, enviaba una pequeña parte de mi sueldo para pagar mis préstamos estudiantiles. Y aunque mi cartera siempre estaba casi vacía, me sentía libre. Libre porque estaba construyendo mi propio futuro, sin depender de nadie. Pero no todos los días eran soleados. Algunas noches, me quedaba despierto, atenazado por la ansiedad de equilibrar el trabajo y los estudios, preguntándome si tendría la fuerza para seguir adelante. Una vez, recibí un correo electrónico de mis padres, un recordatorio superficial para que apoyara a Caleb si lo necesitaba. Lo borré, con una oleada de ira. Todavía no me veían, no veían lo que estaba haciendo. Pero entonces pensé en Chloe, en el profesor Chen, en la abuela Florence. Ellos me veían. Y, lo que es más importante, yo empezaba a ver mi propio valor. A medida que se acercaba el último año, supe que estaba cerca de un hito importante, la graduación. No solo quería graduarme, quería hacerlo con orgullo. Quería subir a ese escenario y mostrarle al mundo que yo, Ethan Miller, no era un respaldo. Quería que mis padres lo vieran, que Caleb lo viera. Y, sobre todo, quería creer que cada gota de sudor, cada noche sin dormir, había valido la pena. Y finalmente, llegó el día. La ceremonia de graduación tuvo lugar en un radiante día de principios de verano en Stanford. El campus estaba bañado por la luz dorada del sol, con los birretes de graduación elevándose por el aire mientras los estudiantes los lanzaban hacia el cielo. Yo estaba en la fila, mi toga negra ondeando, mi corazón latiendo con fuerza. Había trabajado incansablemente para llegar hasta aquí,
un promedio de 4.0, un premio Fintech y el título de Summa Cum Laude Valedictorian de mi clase. Pero lo que me ponía nervioso no eran solo los logros. Hoy, me invitaron a hablar en la ceremonia, un honor que nunca me había atrevido a soñar. Y sabía que mis padres y Caleb estaban ahí, sentados en algún lugar entre la multitud. Había preparado mi discurso durante semanas, escribiendo y reescribiendo cada palabra como un cincel que grababa los años en que me etiquetaron como un respaldo. Chloe me ayudó a ensayar, sentada en mi pequeña habitación, escuchando y ofreciendo comentarios. Tienes que decir tu verdad, Ethan, dijo, con los ojos brillantes. No por venganza, sino para contar tu historia, para mostrarles quién eres. Asentí, pero en el fondo, sabía que este discurso no era solo mi historia. Era una declaración de que había superado los límites que otros me habían impuesto. Cuando subí al escenario, el peso de miles de ojos cayó sobre mí. La cámara de la universidad hizo un zoom, mi imagen magnificada en la gran pantalla. Con mi toga de graduación, respiré hondo, escaneando a la audiencia. En la primera fila, vi a Chloe, su sonrisa tan brillante como el sol. A su lado estaba la abuela Florence, con su característica bufanda de seda roja, sus ojos brillando de orgullo. Y en algún lugar entre la multitud, vislumbré a mis padres sentados junto a Caleb. Papá estaba rígido, su rostro severo. Mamá se estaba ajustando su chal, quizás para ocultar su tensión. Caleb mantenía la cabeza gacha, evitando mi mirada. El presidente de la universidad me presentó, Ethan Miller, valedictorian de esta clase, quien financió su propia educación y logró un éxito extraordinario en Fintech. La audiencia aplaudió, pero capté susurros desde la dirección de mis padres. Sabía que no se lo esperaban, que yo había pagado todo, desde la matrícula hasta los gastos de manutención, mientras ellos derrochaban dinero en Caleb. El presidente continuó, Ethan compartirá su viaje, una historia de perseverancia y pasión. Me acerqué al micrófono, con las manos temblorosas ligeramente, pero mi voz más firme de lo que esperaba. Señoras y señores, facultad, familias y compañeros estudiantes, comencé, mi voz resonando a través de los altavoces. Hace 4 años, cuando llegué a Stanford, no tenía nada más que un sueño y un trozo de papel pegado en mi pared que decía, trabaja, estudia, no te rindas. Vine aquí sin apoyo financiero ni reconocimiento de mi familia. Vine con la convicción de que mi valor no se define por lo que otros piensan, sino por lo que puedo lograr. Hice una pausa, respirando hondo. La audiencia guardó silencio, solo se escuchaba la suave brisa. Trabajé 30 horas a la semana, pagué mis préstamos estudiantiles y viví en una pequeña habitación con otras 3 personas. Hubo noches en las que no dormí, no por fiestas, sino porque tenía que terminar mis tareas, tenía que demostrar que era digno. Mis padres una vez me llamaron el hijo de respaldo, dijeron que carecía de liderazgo. Pero hoy, estoy aquí no para demostrarles que estaban equivocados, sino para decirles esto, el éxito no viene del apoyo prefabricado. Viene de la determinación de romper los límites que otros te imponen. La audiencia estalló en aplausos. Miré hacia abajo, viendo a Chloe secarse las lágrimas, a la abuela Florence aplaudiendo vigorosamente, con su sonrisa de oreja a oreja. Pero mis ojos se posaron en mis padres. Papá estaba inmóvil, con la cara pálida. Mamá agarraba la mano de Caleb, con los ojos muy abiertos como si le hubieran abofeteado. Caleb me miró y, por primera vez en años, su mirada no mostraba su habitual confianza, sino inquietud, incluso vergüenza. No sentí alegría por su incomodidad. Pero sentí alivio, como si una roca que había pesado en mi corazón durante años se hubiera levantado. Al bajar del escenario, Chloe corrió y me abrazó con fuerza. Lo hiciste, Ethan, susurró con la voz ahogada por la emoción. La abuela Florence me atrajo en un fuerte abrazo, murmurando, eres mi fuego, Ethan. Sonreí, con lágrimas corriendo por mi rostro. Pero esta vez, no eran de dolor. Eran lágrimas de liberación. Después de la ceremonia, supe que Caleb se graduó con un promedio de 2.8, apenas cumpliendo los requisitos para su título. No estaba en la lista de honores, no tenía premios, ni invitación para hablar. No vi a mis padres justo después de la ceremonia. Se fueron temprano sin decir una palabra. Chloe dijo que vio a mamá secándose las lágrimas en el estacionamiento mientras papá se marchaba en silencio. No sabía lo que sentían, vergüenza,
arrepentimiento o simplemente enojo por la verdad que se había revelado ante cientos. Pero ya no me importaba. Ese día, me di cuenta de que no necesitaba su validación para sentirme suficiente. Esa tarde, Chloe organizó una pequeña fiesta en su apartamento. Solo nosotros, la abuela Florence y algunos amigos cercanos de la clase. Bebimos cerveza barata, reímos y cantamos karaoke hasta altas horas de la noche. Después de que todos se fueron, Chloe y yo nos sentamos en su balcón, contemplando las luces parpadeantes de Palo Alto. «¿Lo ves, Ethan?», dijo suavemente. «Hiciste lo que nadie creyó que podrías. Esto es solo el principio». Asentí, tomándole la mano. Por primera vez, sentí que no era solo Ethan Miller, el ignorado. Era Ethan Miller, el que se había conquistado a sí mismo. Una semana después de la graduación, Chloe me llamó a una pequeña cafetería en Silicon Valley, donde las ideas de millones de dólares a menudo se garabateaban en servilletas. Deslizó una tarjeta de presentación por la mesa, con los ojos brillantes. Pinnacle Financial Technologies. Escucharon sobre tu premio FinTech y quieren reunirse. Esto es grande, Ethan. Pinnacle. El nombre hizo que mi corazón se acelerara. En el mundo FinTech, Pinnacle era una estrella en ascenso, una empresa joven pero ambiciosa, una rival directa de Miller Financial Solutions. Sabía que mi padre, Richard, veía a Pinnacle como una espina en su costado, a menudo quejándose de sus tácticas sucias para ganar cuota de mercado. Pero también sabía que Pinnacle estaba haciendo lo que la empresa de mi familia no se atrevería, invertir fuertemente en blockchain e inteligencia artificial, los campos en los que yo había sudado estudiando en Stanford. Recogí la tarjeta de presentación, sintiendo el suave papel bajo mis dedos, y asentí. Me reuniré con ellos. La entrevista en Pinnacle fue diferente a todo lo que había experimentado. Su sede estaba en el centro de San Francisco, un elegante edificio de cristal con paredes cubiertas de vegetación y espacios abiertos inundados de luz. Vestía mi único traje, uno barato de una tienda de descuentos, y entré a una sala de reuniones con 3 personas, el jefe de estrategia, el director de tecnología y un hombre que luego supe que era el señor William Harrison, presidente de Pinnacle. No preguntaron por mi promedio ni por mis premios. Preguntaron por mis ideas, por la plataforma blockchain que había propuesto en la competencia FinTech, por cómo veía el futuro de las finanzas. Hablé apasionadamente, olvidando mis nervios, como si hubiera nacido para estar en esa sala. Cuando terminó, el señor Harrison sonrió y me tendió la mano. Bienvenido a Pinnacle, Ethan. Necesitamos a alguien como usted. Acepté el puesto de especialista en estrategia en Pinnacle, rechazando una oferta reticente de mi padre. Pocos días después de la graduación, él me había llamado a su oficina en Miller Financial Solutions, donde el olor a madera pulida y café caro siempre me hacía sentir fuera de lugar. Ethan, dijo con voz inexpresiva, te fue bien en Stanford. Tenemos un puesto en el departamento de análisis si lo quieres. Lo miré, al hombre que me había llamado respaldo, y negué con la cabeza. Gracias, papá, pero he elegido mi propio camino. Frunció el ceño como si no pudiera comprender por qué yo rechazaría su favor. Pero ya no necesitaba su lástima. Había encontrado mi lugar. Mis primeros días en Pinnacle fueron un torbellino de adrenalina. Trabajé con algunas de las mentes más brillantes de Silicon Valley, personas a las que no les importaba de dónde venía, solo lo que podía aportar. Se me asignó la tarea de desarrollar una nueva plataforma de comercio de blockchain, basándome en mi idea de tesis. Cada día me sentaba en una oficina con 3 monitores de computadora, codificando, analizando datos y debatiendo con los ingenieros sobre la optimización del sistema. Trabajaba hasta tarde, pero no por presión. Trabajaba porque me encantaba. La emoción de saber que cada línea de código, cada decisión podría cambiar cómo millones de personas operaban sus finanzas. En 18 meses, la plataforma blockchain de Pinnacle se lanzó y se convirtió en un fenómeno. Redujo los costos de transacción a mínimos sin precedentes, atrayendo a millones de usuarios, desde inversores individuales hasta grandes fondos. Artículos en TechCrunch y Forbes la llamaron una revolución fintech. Y mi nombre apareció en una entrevista como la mente detrás de la idea. Pinnacle escaló del top 5 al número 1 en los rankings fintech, superando a Miller Financial Solutions. Todavía recuerdo el día en que se anunciaron las clasificaciones.
Estaba en la oficina revisando correos electrónicos cuando un colega me dio una palmada en el hombro, señalando la pantalla. Ethan, ¿ves esto? Le ganamos a Miller. Miré fijamente los números, con el corazón latiendo con fuerza. Miller Financial Solutions, la compañía que mis padres construyeron, la que creyeron que Caleb heredaría, ahora era el número 2. No llamé a mis padres para jactarme. No lo necesitaba. Seguramente ellos lo vieron. Pero una semana después, algo inesperado sucedió. Papá llamó, su voz temblaba al teléfono. Ethan, tenemos que hablar. La empresa está en apuros. Te necesitamos. Me senté en mi pequeño apartamento, contemplando las luces de San Francisco, una oleada de emociones surgió. Parte de mí quería reírme de la ironía, de que solo se acordaran de mí cuando su empresa flaqueaba, pero en su mayoría me sentía vacío. Papá, dije con calma, Pinnacle vio mi valor desde el principio. Algo que ustedes nunca hicieron. Colgué, sin esperar su respuesta. Caleb, mientras tanto, trabajaba en Miller Financial Solutions, pero las cosas no iban bien. Escuché que le habían dado un puesto gerencial, pero al carecer de disciplina y experiencia, seguía cometiendo errores. Una vez, Chloe me envió un artículo sobre un escándalo menor en Miller, donde un proyecto liderado por Caleb fracasó, costando millones. No me sentí triunfante. Solo sentí lástima por él, por las oportunidades que había despilfarrado. En Pinnacle seguí avanzando. Fui ascendido a jefe de estrategia, liderando un equipo que desarrollaba nuevos productos fintech. Cada día me sentía más fuerte, como las vides de las que hablaba la abuela Florence, raíces que cavaban profundo, prosperando a pesar de la tierra estéril. Y Chloe, siempre a mi lado, se convirtió en una parte inseparable de mi vida. Una tarde, mientras caminábamos por la bahía, me tomó la mano, su voz seria. Ethan, necesito decirte algo. Mi corazón se aceleró mientras la miraba. ¿Qué es? Respiró hondo, luego sonrió. Soy la hija del señor Harrison, el presidente de Pinnacle. Sus palabras cayeron como una onda expansiva. Me quedé inmóvil, procesando. Chloe, mi mejor amiga, la que compartía comidas baratas, la que me apoyaba, era la hija del presidente de Pinnacle. Un atisbo de duda cruzó por mi mente, ¿me estaba usando? ¿Se me había acercado para socavar la compañía de mi familia? Pero luego la miré a los ojos, vi la sinceridad allí, y recordé cada momento que habíamos compartido. Chloe nunca había hecho nada más que apoyarme. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, con la voz ligeramente temblorosa. Se encogió de hombros, sonriendo suavemente. Quería que me vieras como Chloe, no como la hija de alguien. Y quería que tuvieras éxito por ti, no por mi padre. Asentí, mi ira disolviéndose. En cambio, la abracé. Gracias, Chloe, susurré. Por todo. Ella sonrió, apretándome la mano. En ese momento, supe que lo que teníamos ya no era solo amistad. Algo más profundo estaba creciendo, pero aún no estaba listo para nombrarlo. Pinnacle siguió creciendo, y Chloe, ahora colega en la empresa, incorporándose como analista, se convirtió en mi pareja perfecta. Trabajamos sin problemas, proponiendo ideas que asombraron a nuestro equipo. Los ingresos de Pinnacle se dispararon, dejando a Miller Financial Solutions muy atrás, ahora en el tercer puesto de la industria. Dejé de seguir las noticias sobre la empresa de mi familia. Pero ocasionalmente, escuchaba que Caleb había dejado Miller después de una serie de fracasos, y mis padres se esforzaban por salvar su imperio. Una tarde, mientras Chloe y yo estábamos sentados en nuestro nuevo apartamento de San Francisco, un lugar acogedor con grandes ventanales con vistas a la bahía, ella se volvió hacia mí y me preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de no haber vuelto a Miller Financial Solutions? Negué con la cabeza, tomándole la mano. No, porque encontré mi lugar, contigo, con Pinnacle, conmigo mismo. Ella sonrió, apoyando la cabeza en mi hombro. En ese momento, supe que cada dificultad, cada noche sin dormir, cada gota de sudor, todo había valido la pena.